Hola, soy Esperanza López, la orientadora del Centro Integrado de Formación Profesional Catarroja. Vamos a explicaros en este vídeo los estudios de la familia profesional de energía y agua que impartimos en este centro. En primer lugar, deciros que se imparte el ciclo de grado medio de redes y estaciones de tratamiento de aguas y dos ciclos superiores, uno que es el de energías renovables y otro que es el de eficiencia energética y energía solar térmica. Antes de pasar a que el profesorado y el alumnado del centro os digan sus impresiones, las salidas profesionales que hay, etc., voy a comentaros brevemente la forma de acceso. Para el ciclo formativo de grado medio se puede acceder por tres vías. Bien teniendo el título de la ESO, para lo cual hay un 60% de las plazas reservadas, o bien habiendo cursado una FP básica, por un título de formación profesional básica, hay un 20% de plazas reservadas, o bien, en el caso de no tener ninguna titulación, superando las pruebas de acceso, para lo cual hay otro 20% de plazas reservadas. Además, también se podría entrar teniendo otras titulaciones diferentes a las que hemos comentado, ¿vale? En el caso de la prueba de acceso hay que tener el requisito de cumplir 17 años, al menos, en el año en el que uno se presenta a las pruebas. Para el acceso a grado superior también hay tres vías de acceso. O bien teniendo el título de bachillerato, que en el caso de nuestros ciclos la modalidad preferente es la de ciencias, hay un 60% de plazas reservadas para esta opción. También se puede acceder habiendo cursado un ciclo de grado medio, tienen preferencia las personas que hayan cursado un ciclo de la misma familia profesional, hay un 20% de plazas reservadas y también se puede acceder por la prueba de acceso. En este caso hay también un 20% de plazas reservadas y la edad que habría que tener son 19 años, por lo general, cumplidos en el año natural en el que se hacen las pruebas. Habría también otra opción de entrar con otras titulaciones diferentes a las que hemos comentado. Bueno, y dicho esto, os dejo ya con el profesorado y el alumnado de nuestro centro y os deseo que os resulte de interés y todo esto os ayude a elegir vuestro futuro profesional. Mi nombre es Andros Pérez y soy el profesor especialista del grado medio de estaciones de tratamiento de agua y redes de abastecimiento. Hay asignaturas muy orientadas al sector del agua, tal y como el nombre del grado así lo formula. Hay asignaturas de técnicas de unión y mecanizado, hidráulica básica, replanteo, estaciones de tratamiento de agua. Existe una serie de asignaturas que son genéricas y otras que son más específicas. Dentro de las genéricas pues también está inglés, hay orientación laboral y las más específicas, como hemos hablado, pues estaciones de tratamiento de agua, mantenimiento de redes, calidad del agua, etc. El mundo del agua está incluido en el sector servicios y es un servicio básico, entonces bueno, va a existir siempre y es un sector en el que va a haber trabajo siempre y que dedicarse, encima es un ciclo que luego cuando te puedes meter en el sector realmente estás trabajando en servicio a los ciudadanos, lo cual es un trabajo reconfortante. En cuanto al futuro del sector, pues es un sector totalmente estable que, como he comentado antes, va a permanecer por los siglos de los siglos y además es un sector en el cual se está evolucionando constantemente porque pasa de técnicas antiguas a técnicas muy modernas y se están implicando técnicas de Big Data, mucha instrumentación moderna, etc. Es decir, se está modernizando el sector de una manera bárbara, por lo tanto es un sector totalmente en auge y en ese sentido de modernización y crecimiento. Buenas, me llamo Inés y estoy cursando primer grado medio de redes de agua. Vi que es un sector muy interesante, por el cual tiene muchas salidas profesionales y laborales. Y nada, es una nueva experiencia y espero que me vaya bien. Hola, buenas. Mi nombre es Fran Garzón y estoy en el primer grado de redes y estaciones de tratamiento de agua. Vine aquí con el propósito de profesionalizarme en este sector porque pienso que tiene salida, que es algo interesante. Es un sector que está en auge y no sé, con ganas de aprender.
Bueno, mi nombre es Alfredo Moragón, estoy estudiando primero de grado medio de redes y lo estoy haciendo porque estoy trabajando en el sector. Sí que es cierto que tengo otras titulaciones sobre otras materias, pero me interesa más este porque está más enfocado hacia el trabajo que realizo y hacia el puesto de trabajo que tengo. Entonces entiendo que el mundo está cambiando mucho, sobre todo en el sector del agua, entonces requiere una mayor profesionalización y entonces pues estoy intentando conseguir más conocimientos y poder aportarlos a mi departamento y a mi empresa. Y por lo más animaría a la gente a que lo hiciera porque es un sector en auge y cada vez requiere de más gente que esté preparada y cualificada y es necesario para el futuro, y como es un bien escaso que cada vez cuesta más controlarlo, pues es muy necesario estar preparado para dicho proceso. Estamos con Vicente Belló, jefe del Departamento de Energía y Agua. Vicente, ¿cuál es tu relación con el ciclo en cuestión? Bien, yo doy clase en el ciclo de energías renovables. Doy clase en primer curso y en segundo curso, y además también soy el tutor de las prácticas en empresa. ¿Puedes describir brevemente en qué consisten los estudios, las asignaturas y las prácticas? Pues bueno, básicamente hay muchísimas partes de energía eléctrica, de electricidad, en primer curso sobre todo, y ya en segundo curso se toca ya fundamentalmente energía eólica y también energía solar fotovoltaica, que son las asignaturas que doy yo. ¿Y por qué piensas que es interesante estudiar este ciclo formativo? Pues bueno, a ver, sale bastante en la prensa que las energías renovables están muy de moda y es cierto, ¿vale? Siempre se habla de que el futuro son las renovables, pero bueno, yo añadiría que no es el futuro sino el presente. Ya nosotros tenemos muchísima demanda de alumnos porque las renovables ya están en el mercado, ya son competitivas y se están haciendo muchas instalaciones. ¿Y cuál crees que va a ser el futuro del sector? Pues bueno, como ya he comentado, las renovables son el presente y bueno, yo el futuro lo veo pues que evidentemente cuando la gente se conciencie de que realmente ya es una energía que es competitiva, pues va a haber muchísima más demanda todavía de la que ya hay de gente que sepa de energías renovables o de futuros alumnos. ¿Los alumnos que salen de este centro normalmente suelen encontrar trabajo? Normalmente se quedan en la empresa de las prácticas, normalmente. Hasta hace unos años llamábamos nosotros para buscar empresas y ahora pues son las empresas las que nos llaman pidiendo gente porque en el mercado laboral apenas hay gente que sepa mínimamente algo de energías renovables. Hola, soy Nieves y estoy estudiando el primer curso de formación profesional de grado superior de energías renovables y me gustaría trabajar en algo relacionado porque me gusta mucho. Hola, soy Pedro y estoy cursando el primer curso del grado superior de energías renovables, que es muy interesante y espero poder acceder a un puesto de trabajo, un buen puesto de trabajo en un futuro próximo. Estamos con Joan Llopis, profesor de Eficiencia Energética y Energía Solar y Térmica. ¿Cuál es tu relación con el ciclo en cuestión? Soy tutor en primer curso y profesor también en el segundo curso de Eficiencia Energética. ¿Y podrías describir brevemente en qué consisten los estudios, asignaturas y prácticas? Pues principalmente hay dos vías en el ciclo de eficiencia energética. Uno es la certificación de edificios y otro es las instalaciones térmicas, el estudio de las instalaciones térmicas, refrigeración, climatización, calefacción, agua caliente sanitaria y energía solar térmica. ¿Y por qué piensas que es interesante estudiar este ciclo formativo? Pues por dos motivos, porque las exigencias en materia de eficiencia energética cada vez son mayores y porque el mundo de las instalaciones térmicas es un volumen de negocio que mueve una gran parte de la economía en las instalaciones de edificios y que por tanto siempre ha sido algo que hace falta y que va a seguir necesitándose, el conservar los alimentos, climatizar los edificios y este tipo de cuestiones.
Com anys anteriors, al Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja hem muntat unes jornades de portes obertes. Malauradament no podeu estar físicament ací, però l'equip de tot el centre i l'alumnat han fet un treball excel·lent per a mostrar-vos què fem en el nostre centre. És un centre amb molt equipament, molt de professional, que pot ajudar-vos a desenvolupar el vostre futur professional. Només ens queda agrair la vostra atenció i esperem prompte tornar-se a veure, però ja físicament en les nostres instal·lacions. Soc Rafa Navarro, el director del Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja, i esperem que decideu el que decideu, estudieu formació professional perquè és el vostre futur professional. Gràcies.